Bueno, pues solo aquí un breve recordatorio, pues ya su depa es este sábado y yo dividí el temario como en 9 temas generales, en donde vamos a empezar primero por glucólisis. Entonces, como una breve introducción, hay que recordar que pues la glucólisis es la ruta más rápida del metabolismo, la cual consta de 10 reacciones, de las cuales es importante mencionar 3, ya que poseen enzimas reguladoras. Al ser una enzima reguladora, ustedes han estado viendo en este bloque que estas son de reacciones irreversibles, es decir, una vez que esta reacción ya sucedió, ya no puede volver a regresar, ¿va? ¿En dónde se lleva a cabo la glucólisis? Va a ser en el citosol. Lo vamos a poder dividir en 2 fases, una fase de inversión y una fase de recuperación. En el caso de la inversión, hay que entenderlo que nosotros necesitamos invertir energía para que ocurra un proceso. Y por el otro lado, en la fase de recuperación, vamos a tener que recuperar esa energía que nosotros gastamos, además de ganar. ¿Cuál es el objetivo principal de la vía? Degradar a nuestra molécula de glucosa a partir eh, de los conceptos que ahorita vamos a ver, para que al final nosotros podamos obtener 4 ATPs. Pero aquí es una gran diferencia que sí les quiero hacer notar. La ganancia neta de la glucólisis son 2 ATPs. ¿A qué me refiero con ganancia neta? Es básicamente la ganancia neta, no solamente tenemos que sumar a todas las moléculas de ATP que nosotros obtuvimos, sino además restar la que ocupamos, en este caso, la que fue pues en nuestra fase de inversión, ¿no? También vamos a obtener 2 NADH y 2 piruvatos. Ahora bien, hay que mencionar conceptos importantes acerca de su regulación. Como ya les dije, vamos a tener a las enzimas reguladores, las que sí o sí por ley se tienen que saber en cada ruta metabólica, porque son las más preguntadas. Para la glucólisis tenemos a la exocinasa, a la fosfofructosa cinasa 1, abreviada como PFK1, y la PK, o mejor conocida como piruvatocinasa. Aquí les puse una, unas breves cosas que hacen referencia a que básicamente cuando nosotros estamos escribiendo a las enzimas, nos vamos a encontrar con muchas abreviaciones porque algunas tienen nombres muy, muy grandes, pero cualquier K que vea hace referencia a una cinasa. Y hay que recordar que al ser cinasa, pues estas se van a encargar de fosforilar. Ahora, también vamos a tener una regulación hormonal. Esto hace referencia a que esta, esta vía se va a ver favorecida en presencia de lo que es insulina. La insulina nosotros la obtenemos a partir de un estado postprandial, es decir, una vez que nosotros ya consumimos algún alimento. Por el otro lado, la vamos a inhibir por el glucagón, la cual es la hormona propia del ayuno. Ahora sí, vamos a empezar como tal de lleno. La fase de inversión. Nosotros vamos a comenzar con nuestra molécula de glucosa, la cual va a pasar por la primera enzima reguladora, que es la exocinasa. Normalmente bueno, la primera enzima de la vía siempre suele ser la reguladora. Hay algunas cuantas excepciones, pero pues siempre sucede en la mayoría. Al ser de inversión, nosotros tenemos que ocupar una molécula de ATP para que logre pasar a lo que es glucosa 6-fosfato. La característica que deben de saber de este producto es que es el primer pírano de la vía, ¿vale? Ahora, vamos a pasarlo de la glucosa 6-fosfato gracias a una isomerasa, la cual es la fosfohexosa, para convertirla en fructosa 6-fosfato. Y este se caracteriza por ser el primer furano de la vía. ¿Alguien sabe a qué me refiero con esto de pirano y furano? La forma geométrica que adoptan cuando se ciclan. Exacto. Sí, 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 justamente. Es importante que sí se los mencione porque fue, o sea, bueno, en los bancos que de repente encuentran ahí, pues sí han venido como preguntas de cuál es el furano o cuál es el pirano en la vía de la glucólisis, entonces por eso se los anoto.
Ahora, una vez que nosotros ya tenemos a la fructosa 6-fosfato, vamos a pasar a algo que se llama, es el paso limitante de la vía. ¿A qué se refiere esto? Que una vez que esta reacción suceda, básicamente se compromete la vía a terminar. O sea, sí o sí tiene que acabar la glucólisis. No, no se puede echar para atrás. Entonces, aquí vamos a tener a nuestra segunda enzima reguladora, la cual es una PFK, la PFK1. También vamos a tener que hacer uso de otro ATP. Importante mencionar que en ambas, pues todas estas enzimas que ahorita vimos, todas ocupan una coenzima, en específico usan al magnesio. Una coenzima, ustedes ya vieron el concepto el bloque pasado, pero ahorita solo como para que lo entiendan, ocupa a esta coenzima para que se dé una ayudadita en la reacción. Ahora bien, aquí les puse esta nota que básicamente ¿por qué se debe de unir pues, un fosfato a la glucosa? Esto es muy sencillo de explicar. Básicamente, en nuestra celulita tenemos muchos tipos de transportadores. El que se encarga específicamente tanto de el ingreso como la salida de la glucosa, pues son los transportadores GLUT. Estos no solamente pues ayudan a que entren y salgan, em, para que nuestra glucosa se quede dentro de nuestra celulita, necesita que se una a un fosfato. Y una vez que ya estos dos, tanto la glucosa y el fosfato, se encuentren unidos, ya no van a poder salirse de la célula y así la célula va a poder aprovechar, pues, básicamente la energía, ¿no? Que nos deja esta glucosa. Ahora bien, un aspecto importante son las isocimas. Las isocimas, pues esta también ya lo vimos en la clasificación del bloque pasado, pero pues breve recordatorio, pues se encargan de realizar una función, bueno, la misma función, solamente que en estructuras distintas. Ahora bien, aquí vamos a tener que en el aspecto de la exocinasa tenemos de tres clases. Las que no nos importan. La que sí es la última, que es la cuarta, la cual corresponde o lleva por nombre como glucosinasa hepática y esta se relaciona con algo que se llama KM, que también ya lo vieron en su bloque pasado, pero se dice que la exocinasa 4 es más tardada ya que tiene una menor afinidad porque posee una KM demasiado elevada. Ustedes vieron en enzimas, les digo el bloque pasado, es que pues a una KM elevado, pues hay una muy baja afinidad, ¿no? Es por eso que la exocinasa 4 solo funciona en estados de hiperglucemia. Ahora sí, una vez que la fructosa 6-fosfato ya se convirtió en lo que es la fructosa 1,6-bifosfato, una vez que ya pasó el limitante de la vía, esta se va a partir en dos. La fructosa básicamente se divide a la mitad. Por eso aquí les puse como un cuchillito, ¿no? ¿En qué se va a dividir? Pues básicamente en un dihidroxiacetona fosfato, aquí les puse la abreviación, y en un gliceraldehído 3-fosfato. Esta división se da gracias a la enzima aldolasa. Ahora bien, tanto el dihidroxiacetona fosfato como el gliceraldehído 3-fosfato tienen la capacidad de revertirse entre ellos mismos por otra isomerasa que lleva por nombre fosfotriosa. Ahora bien, cabe mencionar que para que la glucólisis pues pueda básicamente seguir, cualquier dihidroxiacetona que se forme, se tiene que, de a fuerzas de ley, se tiene que convertir a gliceraldehído 3-fosfato para que continúe la vida. Y a partir de que ya tenemos lo que son dos gliceraldehídos 3-fosfato, es decir, este primero y este que se va a convertir, nos quedarían dos. A partir de este momento, ya tenemos dos gliceraldehídos y por lo tanto los productos que va a continuar con la reacción van a ser el doble. Por fines prácticos, solamente vamos a utilizar uno, pero entiendan que a partir de este momento todos los productos son al doble, ¿va? Aquí solamente les puse un breve esquema y les puse de dónde lo saqué.
Y en este momento es cuando ya entramos a la fase de recuperación. Ahora, en vez de gastar ATP, lo vamos a recuperar, ¿va? Ahora sí, teniéndonos el gliceraldehído 3-fosfato, lo que va a pasar es que se va a ver catalizado por una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Cualquier deshidrogenasa que ustedes vean en metabolismo, estas siempre van a ocupar ya sea NAT o FAT. O sea, no importa el nombre que lleve, pero con que sea una deshidrogenasa, entiendan que lleva un NAT y un FAT. Y por lo tanto, pues está en juego los protones, ¿no? En este caso, pues son los hidrógenos, ¿no? Aquí, el gliceraldehído 3-fosfato va a perder un protón, que este lo vamos a ver más adelante, pero se va a ir hacia la cadena transportadora de electrones. Ahora bien, gracias a esto, vamos a obtener al primer NAT de la vía, al NDH, al primero, ¿va? Es importante mencionar que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es la única deshidrogenasa presente en la glucólisis. Y con esto vamos a obtener al 1,3-bisfosfatoglicerato. Esta nomenclatura de 1,3 o a veces ponen como 1, 2, etcétera, se hace en referencia simplemente a en el número de carbonos en el que se unen el fosfato, así que no es como tan importante. Pero bueno, vamos a tener algo que se llama fosforilación a nivel de sustrato. Lo que significa esto es que es una síntesis de ATP a partir de un sustrato o un intermediario que sea pues altamente energético, ¿no? Ahora bien, gracias a la fosfoglicerato sinasa, al ser sinasa, pues ocupamos o tenemos la presencia pues de un fosfato. Si se dan cuenta de las enzimas reguladoras que vimos, pues todas son sinasas excepto esta, así que no se confundan. Todas las reguladoras tienen por nombre una sinasa en la glucólisis, pero esta es la excepción, esta no es reguladora. Y vamos a obtener lo que es pues 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato, hay una pequeña confusión a veces con la siguiente enzima, que es una mutasa, pero es que hay que recordar que pues básicamente las mutasas como que les gustan crear intermediarios en las reacciones en las que van a participar. Con intermediarios me refiero a que primero les gusta meter un fosfato, luego se crea el intermediario para que a ese intermediario se le saque un fosfato y, y simplemente es lo único que hacen. O sea, no es la gran cosa, pero el intermediario que crean es este de aquí, que es 2,3-bisfosfoglicerato, ya que pega un fosfato tanto en el carbono, bueno, en el carbono 3 es donde lo pega, porque en el carbono 2 ya lo traíamos desde acá atrás. Es lo único que hace la mutasa, pero quiero que entiendan que este no es como tal sí, un metabolito propio de la vía, sino se considera más como un simple intermediario. Ahora bien, toda esta reacción la cataliza la fosfoglicerato mutasa para que pues al final nos dé un 2-fosfoglicerato. Ahora bien, va a entrar en juego una enzima que tiene por nombre enolasa. La enolasa lo único que hace es básicamente deshidratar, es decir, pues sacar una molécula de agua. Aquí es importante mencionar, porque esta sí fue pregunta del DEPA del año pasado, que un compuesto que se llama el fluoruro, el cual está presente normalmente en las pastas de dientes, lo que hace el fluoruro es básicamente inhibir a la enzima enolasa y por lo tanto pues no hace como que no puede determinar la vía. O más bien sí la termina, pero inhibir en este caso se refiere a no detenerla por completo, sino básicamente reducir su actividad. Una vez que la enolasa ya catalizó al 2-fosfoglicerato, vamos a obtener a fosfoenol piruvato, el cual se abrevia como PEP.
Y es importante mencionarlo porque este es uno de los intermediarios más energéticos. Es el más energético que tiene la vía. Entonces, a partir de aquí vamos a tener a nuestra segunda fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? El fosfonol piruvato ya se va a convertir en lo que es el piruvato gracias a su enzima piruvatocinasa, donde vamos a sacarle el fosfato. Este fosfato lo va a agarrar un ADP que andaba por ahí para convertirlo en el último ATP, ¿no? Hay que recordar entonces que nosotros aquí, pues, les digo, por fines prácticos, pues nada más les puse como que obtuvimos un piruvato, pero no, hay que acordarnos que a partir de acá los productos eran el doble, ¿no? Entonces, si obtuvimos un NAT, en realidad obtuvimos dos. em, Obtuvimos dos piruvatos y obtuvimos a dos ATPs. Bueno, cuatro ATPs, porque, o sea, son uno, dos, por dos, pues son cuatro. Pero les digo que la ganancia neta, pues solamente se les tenemos que restar los dos que invertimos al principio. Entonces, mm, 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 aquí es lo que les explicaba básicamente de la mutasa. Por si le quieren tomar screenshot, no tengo problema, pero es el intermediario que les decía que pues se crea, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí? No. Ok. Ahora, me gustaría mencionar que vamos a tener ciertas células las cuales dependen completamente de la glucólisis para, pues, básicamente mantenerse con vida, ¿no? Vamos a tener de dos tipos. Las que tienen una alta demanda energética, en este caso, pues los ejemplos más significativos son nuestras neuronas y nuestro músculo. En este caso, pues para la contracción rápida, ¿no? En cambio, también vamos a tener las que no van a poseer mitocondrias y vamos a ir viendo que las mitocondrias siempre son muy importantes porque dentro de ellas tienen múltiples organelas, muchas cosas que realmente son necesarias para crear energía, pero algunos no lo tienen, como por ejemplo las células del ojo, en especial la córnea y el cristalino, y también nuestros eritrocitos. Es por eso que estas dependen altamente de la glucólisis. Lo que preguntaron el año pasado fue, pues, precisamente, ¿no? O sea, cuál de las células, pues, eran dependientes de la glucólisis, ¿no? Y, pues, preguntaron por las células del ojo. Ahora bien, vamos a tener otro tipo de glucólisis, la que es anaerobia. En este caso, lo que va a pasar es que vamos a reciclar al NAT de la reacción número 6 de lo que ya vimos para que básicamente se pueda continuar la vía sin necesidad de que tengamos presente al oxígeno. Para que básicamente nuestro NAT se mantenga, necesita perder a lo que es su hidrógeno. Esta reacción se va a ver catalizada por lo que es la lactato deshidrogenasa para formar lactato. La glucólisis anaerobia, su objetivo es básicamente reciclar, como les digo, al NAT. Ese NAT no logra llegar a lo que es la mitocondria y por lo tanto la mitocondria no lo puede utilizar. Entonces él necesita reciclarlo de otra manera. ¿De qué manera? Simplemente necesitamos pues quitarle su hidrógeno. ¿Y quién lo hace? Va a ser la lactato deshidrogenasa. Aquí vamos a tener dos patologías que lo menciona en su programa, que es básicamente la acidosis metabólica. El bloque pasado ya lo vieron como a más profundidad, pero pues es básicamente por la acumulación de lo que es el lactato. Y algo que se llama efecto Warburg, que son básicamente son células cancerosas que van a producir energía a otras células anormales, o sea, como que las infectan, ¿me entienden? Entonces, em, en vez de aprovechar a la glucosa, la va a fermentar a forma de lactato.
Entonces, lo que pasa es que las células sanas que se encuentran cerca de esas células ya infectadas se van a ver afectadas y por lo tanto, pues básicamente va a haber muchísimas más células cancerosas. Ahora bien, en el aspecto de la regulación, aquí les puse como muy brevemente eh, a los intermediarios de, pues, de esta vía, pero en el aspecto de la, sí, en el aspecto de la exocinasa, esta va a tener algo que se llama inhibición por producto. Esto se refiere a que la glucosa, al ser catalizada por esta enzima, va a obtener un producto mismo que va a ayudar a la inhibición de la enzima reguladora. Ahora bien, en el momento de que ya obtuvimos, ¿no? Otra vez a la fructosa 6-fosfato, etcétera, ven que dijimos que íbamos a tener a la fosfofructosa sinasa 1 o la PFK1. Esta se va a ver, pues sí, activada por un intermediario que es básicamente la fructosa 2,6-bisfosfato. Pero si se dan cuenta, este no lo vimos como tal en la vía, entonces, pues me van a preguntar de dónde salió, ¿no? Pero básicamente este efecto pues se explica por lo siguiente. Hay una PFK2. Para que la PFK2 se encuentre activa, lo único que necesitamos es quitarle el fosfato a través de una proteína que pues es una fosfatasa y por eso se supone que tiene la propiedad de quitarle el fosfato, misma que se va a ver activada por lo que es la insulina. Ahora bien, en el aspecto de la PFK2, si nosotros la inhibimos, automáticamente va a activar a una enzima que es la fructosa 2,6-bisfosfato. En condiciones normales, la PFK2 siempre se va a encontrar inhibida, ya que tiene un fosfato pegado. Y por ende no la va a activar y por ende no puede activar a fructosa 2,6-bifosfato y pues por ende no puede activar a PFK1 y no se puede llevar a cabo la glucólisis. Entonces, en el caso del ayuno, la proteína sinasa A, que la vamos a abreviar como la PKA, se va a ver activada por el glucagón, que es la enzima de la hormona, perdón, del ayuno. Esto lo que hace va a ser básicamente pegarle un fosfato a la PFK2 y la va a volver a inactivar. Una vez inactiva, ya puede volver a activar a la fructosa 2,6-bifosfato y esto vuelve a activar porque es básicamente como si le dieran un golpe de energía excesivo y lo que va a hacer va a activar a la PFK1 para que la glucólisis siga adelante. Ahora bien, en el caso de la PFK1 también va a tener otros activadores y unos inhibidores muy particulares. Sus inhibidores más importantes, pues, es la acumulación, pues, del citrato, de la fosfonol piruvato y también la acumulación del ATP. Se supone que, pues, el objetivo principal de la glucólisis, pues, es obtener ATP, pero se va a ver inhibida por el mismo porque la vía como que se autolimita. A pesar de que su fin siempre va a ser crear ATP, va a llegar un punto en el que ya no necesitamos más, es decir, o sea, estamos bien. Y entonces, pues, al aumentarle más, esta ya no va a funcionar, ¿no? ¿Quién la va a activar? Lo que es el AMP y el ADP. El ADP la activa porque, pues, básicamente hay que recordar que el ADP es un derivado del ATP, solamente que tiene una energía más chiquita. Ahora bien, en el caso de la última enzima reguladora, que es la piruvatocinasa, esta se va a ver activada tanto por la fructosa 1,6-bifosfato y por el AMP. Por el otro lado, se va a ver inhibida por las 4 As, que es el ATP, el acetilcolina, el aminoácido alanina y también por los ácidos grasos. Lo que yo me acuerdo que preguntaron de regulación el año pasado
fue este inhibidor y preguntaron la primer fosforilación a nivel del sustrato, ¿qué es esto? E hicieron otra pregunta, pero no recuerdo bien. Ah, sí, lo que les decía que de esta de las células. De esas preguntas son las que me acuerdo que pues vinieron en el año pasado, por si las quieren anotar o así. Pero yo creo que de lo más importante de glucólisis en este aspecto, pues sí es la regulación. O sea, al menos en el bloque pues del metabolismo, sí es muy, 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 muy importante que se aprendan la regulación de las vías. Ahora bien, aquí les puse como muy, muy sintetizado los puntos más importantes de la vía que vamos a tener, pues las enzimas reguladoras, ¿no? Los puntos irreversibles. Hay que recordar que la glucosa, pues es un azúcar compuesta de 6 carbonos, por eso le denominamos exosa, perdón, que va a ingresar a nuestra celulita con ayuda de los transportadores GLUT. Y como una vez que pues ya se convierta a lo que es la glucosa 6-fosfato, pues esta ya no puede volver a salir de la célula porque ya se encuentra un fosfato unido a ella. Ahora bien, lo que les explicaba acerca de las coenzimas, el cofactor que utilizan más pues es el magnesio y esto básicamente les da un poco más de estabilidad a la hora de realizar su reacción. Las células que son dependientes de la glucólisis sí o sí son las de alta demanda energética y las que no poseen mitocondrias. Hay algo que se llama metabolito de encrucijada, que es básicamente una molécula que es un punto de cruce, ya que ésta puede irse a diferentes vías. A eso se le llama metabolito de encrucijada. Ahora bien, lo que es el pirano, que vimos que se formaba, su característica es que los piranos tienen pues un anillo de 6 lados y los furanos son de 5 lados. En el caso de la fase de inversión, ocupamos 2 ATPs. En la fase de recuperación, se trata de ganar más de lo que se gastó. La única deshidrogenasa de la vía es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. La única sinasa que no es reguladora se encuentra en la reacción número 7, la cual es también fosforilación a nivel de sustrato y es la fosfoglicerato sinasa. Aquí, bueno, es que les volví a repetir lo de metabolito de encrucijada, pero también por mencionar que en el caso de la fructosa 2,6-bisfosfato, se considera el activador alostérico de esta vía más importante y poderoso que va a tener la PFK1, porque básicamente esta es como una regulación un poquito aparte de la glucólisis, pero de forma indirecta va a participar para activarla. Por eso se considera el más importante y poderoso para activar a PFK1, aparte del ADP. ¿Dudas hasta aquí? No. Vale. Entonces, vamos a continuar con el otro tema que es la clasificación de azúcares. Ahora bien, de forma introductoria hay que recordar, pues, qué son los azúcares, ¿no? Estos se definen como múltiples monosacáridos, disacáridos o polisacáridos que en su forma general van a tener un sabor dulce, pero en bioquímica hay que entenderlos como que son hidratos de carbono. Ahora bien, estos van a estar compuestos solamente por carbono, oxígeno e hidrógeno. Esa es la característica principal de los azúcares, que se componen uy, por lo que son el carbono, el oxígeno e hidrógeno. Ahora, en el caso de los carbohidratos, vamos a tener una clasificación. ¿Cuál va a ser? Les encargo sus micrófonos, por fin. Y bueno, esta clasificación va a ser a base de que son derivados tanto de los aldehídos o de los cetónicos. Vamos a tener una
propiedad que se refiere a polihidroxilados. Esta hace referencia a que básicamente tienen la propiedad de disolverse en agua. Ahora bien, a lo que me refiero con aldehídos o cetónicos, en el caso de los cetónicos vamos a tener que poseen un grupo cetosa, por eso se les denomina así. Y para los aldehídos, o bueno, los aldehídicos, es porque tienen un grupo aldosa. En el caso de la propiedad de polihidroxilados, es porque tienen oxígeno y agua, pues para tener la propiedad de disolverse, ¿no? Ahora bien, otra forma de clasificar a estos mismos es por el número de unidades, es decir, pues cuántos tienen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuántas tienen. Los primeros que vamos a ver son los monosacáridos, que estos a su vez se van a dividir por lo que son el número de carbonos. Dentro de estos vamos a tener a las triosas, tres carbonos. Los ejemplos significativos es el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Las tetrosas, que son cuatro carbonos. Tetra siempre va a ser de cuatro. La más importante es la eritrosa. Las pentosas, que son de cinco carbonos. Estos básicamente son los más importantes, la ribosa y la desoxirribosa, que son azúcares propios para el DNA. Y por último, las hexosas de 6 carbonos. El más significativo, el que todo el mundo conoce, pues es la glucosa, la galactosa, fructosa y la manosa. Ahora bien, esta de las pentosas sí es muy, muy importante que se la sepan porque les digo que son azúcares propios del DNA, o sea, básicamente ayudan para la síntesis de los nucleótidos. La ribosa sirve para el RNA y la desoxirribosa para el DNA propiamente. Ahora bien, en el caso de las hexosas, solo hay que mencionar puntitos claves de cada una. La glucosa, siempre da energía, es la más energética de estas, ¿no? La fructosa es la más dulce de todas ellas. La fructosa es la más dulce. La galactosa se encuentra presente en la leche, ¿no? Y al estar presente en esta leche, le puede dar energía al neonato, ¿no? Al bebecito. También su característica es que forma glucoproteínas. Por el- por otro lado, la manosa, esta va a participar en el envío de proteínas al lisosoma. Es básicamente una molécula, bueno, sí, un azúcar de señal. Ahora, eh, vamos a tener a lo que son los disacáridos. Estos disacáridos vamos a tener a lo que es la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Cualquiera de estos tres sí se los pueden llegar a preguntar por su composición, es decir, la sacarosa, a partir de qué o quiénes la forman, es la glucosa más la fructosa. La lactosa es una glucosa más una galactosa. Una maltosa eso es la unión de dos glucosas y por lo tanto aumenta la carga energética. Ahora bien, vamos a tener otra clasificación que pues es los oligosacáridos. Estos lo único que tienen que saber es que van a medir de 3 a 15 unidades de azúcar. Es decir, son muchos. Otra clasificación son los polisacáridos, es decir, pues tienen arriba de 15 azúcares. También se denominan como glucano. Se dividen en dos y depende mucho de la composición que tengan. Puede ser homopolisacárido, los cuales se van a formar por la misma unidad de azúcar, es decir, la misma azúcar que vamos a ocupar se va a repetir de forma consecutiva. ¿Cuáles son los ejemplos de homopolisacáridos? Va a ser el glucógeno, el cual ayuda a la reserva para el músculo y el hígado. La característica es que va a ser cadena lineal, pero aquí sí es importante mencionarlo. Cualquier cadena lineal va a tener enlace de tipo alfa 1,4. Si se encuentra ramificado, tiene alfa 1,6. Este alfa 1,6 se va a ver a partir de la ramificación cuando nosotros ya tengamos de 8
a 10 residuos. Residuos es lo mismo que azúcares. Cuando ya tengamos 8 azúcares o 10 azúcares unidos, es el momento en el que deja de ser lineal y se convierte a ramificación. Otro ejemplo es el almidón, que es la reserva para las plantas. En su forma lineal, alfa 1,4, ramificado alfa 1,6. A comparación de la pasada, este sería cada 24 a 30 residuos y van a recibir diferente nombre. En el caso de la lineal es la amilosa y ya la ramificada pues es la amilopectina. Para la celulosa, esta se encuentra concentrada en lo que es la pared celular vegetal. Esta va a ser como de las excepciones porque en el caso de que sea lineal, vamos a tener a un enlace de tipo beta 1,4. Nosotros hay que saber de una vez que los únicos que no podemos digerir los enlaces son estos, el beta 1,4. Y por el otro lado vamos a tener a la quitina como último ejemplo. Esta se encuentra en lo que es el exoesqueleto de los artrópodos. Un artrópodo, ahorita pues hay que entenderlo como que un ejemplo pues es la cucaracha, ¿no? Es por eso que básicamente esta quitina, pues o sea, yo espero que no, pero creo que a todo el mundo le ha tocado que no, aplasta algún insecto o así, alguna cucaracha y truena. Es básicamente porque pues su exoesqueleto, perdón, pues posee quitina. Ahora bien, dentro de los polisacáridos vamos a tener su otra clasificación que es los heteropolisacáridos. Estos se forman por diferentes unidades de azúcares, es decir, no son las mismas. También se conocen como glucosaminoglucanos, abreviados como GAGs. Vamos a tener al ácido glucurónico, que su característica principal es que es un azúcar ácido, es altamente, bueno, tiene alta solubilidad en lo que son los fármacos y eso ya lo ven otro año, pero cuando un fármaco es altamente soluble, va a ayudar para su eliminación. Ahora bien, el N-acetilglucosamina, también conocido como ácido hialurónico, ese se caracteriza por ser lubricante, articulaciones, estar en cartílago e incluso en el humor vítreo. Este también fue preguntado pues el año pasado. La glucosamina se encuentra presente en la heparina, la cual actúa o tiene la propiedad de ser anticoagulante. La N-acetilgalactosamina, o ejemplo significativo, es el condroitinsulfato, la cual se va a encontrar tanto en la pared de la aorta, el cartílago y los tendones. Este condroitinsulfato me parece que lo ven en histo, no recuerdo bien en qué bloque, pero básicamente le da la propiedad como de distenderse. Y el último que es el ácido hidurónico, que es el dermatansulfato. No se confundan porque literal tienen la misma terminación, pero está presente en cuestiones diferentes. Este lo vamos a tener en la piel y en las válvulas cardíacas. Ahora bien, quiero que veamos un concepto, el cual son los isómeros. Estas son variaciones de nuestros azúcares. ¿Por qué? Básicamente, los isómeros tiene la propiedad de formar algo que se llama enantiómeros. Los enantiómeros son variantes en espejo. Esto quiere decir que tanto puede verse de un lado dextrógiro, es decir, hacia la derecha, o un levógiro, hacia la izquierda. También tiene la propiedad de formar algo que se conoce como epímeros. Estos epímeros son isómeros en donde los compuestos solo son diferentes en relación a uno de sus carbonos. Y aquí les puse una imagen, que creo que es como la más clara. En el caso de que la manosa, el epímero, pues lo tiene en el carbono número 2, el que está señalado aquí. La glucosa es nuestro ejemplo central, ¿no? Y la galactosa, el epímero lo tiene en su carbono número 4. Ahora bien, tenemos que ver cómo es que se forma un anillo, ¿no?
Es importante mencionar que los azúcares de más de 5 carbonos forman de manera espontánea, es decir, sin que esté planeado. A partir de los 5 carbonos, pues se forma el anillo. En este caso, un ejemplo, pues es la glucosa. ¿Cómo es que sucede esto? Aquí tenemos a nuestra glucosa. Lo que va a pasar va a ser una reacción que se denomina reacción hemiacetal. Es simplemente pasar el grupo OH, intercambiarlo para quitarle el doble enlace de la glucosa y así comenzar a formar un anillo. Como si cerraran, como si extendieran un pedazo de papel y de la nada lo enrollaran, se forma un anillito. Eso es lo que pasa con la reacción hemiacetal. Una vez que nosotros ya formamos el anillo, este anillo pirano de 6 lados puede tener dos tipos de variantes, ya sea alfa o beta. ¿De qué va a depender? En qué posición, si queda arriba o abajo, el grupo OH, ¿no? OH, perdón. Otra notita que les puse aquí es que los anómeros son otra variante de los isómeros, pero estos se van a encontrar formados por los anillos. Son azúcares que son distintos únicamente en el carbono C, anomérico, es decir, se van a diferenciar en el carbono que tiene el grupo funcional. Si es alfa, el grupo funcional va a quedar abajo. Y si es beta, el grupo funcional va a quedar en la parte de arriba. Ahora, en el caso de los humanos, nosotros los únicos que podemos digerir, o otras palabras, podemos romper a los carbohidratos, son los que presentan solo el tipo de enlace alfa. Los que tengan beta, nosotros ya no los podemos romper para aprovecharlos. Solo los alfa son los que podemos romper. Ahora, en el caso de la formación, pues de lo que es el anillo furano, que es de 5 lados, también puede tener otras dos variantes. Y va a suceder más o menos la misma reacción, solo que cambian el nombre. La que vimos es reacción hemiacetal y esta va a ser reacción hemicetal. Es decir, solo va a cambiar pues su grupo ceto, va a quitar ese doble enlace que tiene. Sus variantes va a ser también tanto alfa como beta. Y acordémonos que la fructosa, pues es el que se forma, ¿no? A partir, gracias a este anillo furano que posee. Ahora bien, hay algo que se conoce como enlace glucosídico. Por definición, es la unión de un azúcar con otro compuesto, ¿no? Para formar largas, largas, largas cadenas de azúcares. La formación necesitamos de grupos hidroxilos de las mismas azúcares. Las enzimas que catalizan estas reacciones son las glucosiltransferasas. Ahora bien, aquí les puse una explicación para lo que es la maltosa. ¿Qué va a pasar aquí en la maltosa? Que si recordamos, pues es parte de un disacárido, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos a unir a lo que son dos glucosas. Aquí va a suceder tanto una hidrólisis, es decir, vamos a ocupar agua, para que al momento que suceda esta hidrólisis se condense y se puedan unir a través de este enlace que es este glucosídico. Este que les señalo aquí es el enlace que les comento. Es lo único que tienen que saber. Realmente no hay como mucha vuelta que darle. El enlace que va a tener pues es igual, alfa 1,4, ¿no? Ahora bien, para lo que es la lactosa, hay que recordar que se forma por una galactosa y una glucosa. ¿Qué enzima pues lo va a catalizar?
Lo mismo son transferasas, todas las que catalizan esta unión para que se forme el enlace glucosídico, todas son transferasas. El enlace que va a tener es alfa 1,4 y va a tener una posición beta. El enlace también, bueno, es que tiene dos nombres. O sea, el más sencillo que se aprendan, pues es alfa 1,4, pero pues es que luego el departamento sí es bien mañoso, entonces, pues, o sea, también no digo que no se los lleguen a preguntar, pero pues por si sí, aquí se los puse. También se conoce como beta galactopiranosil 1,4 glucopiranosa. Para nuestra sacarosa, recordemos que esta se forma por la unión de la glucosa y pues la fructosa. Su característica principal va a ser que es un enlace de tipo alfa 1,2. Si se dan cuenta, es el único enlace que hemos visto que tiene 1,2. Los demás han sido 1,4. Entonces, pues ojito ahí. Aquí de la misma forma les puse el otro nombre que tiene este enlace. Si me lo preguntan, la verdad es que yo sí les recomiendo que se aprendan cualquiera de los dos, porque pues es que sí se los han llegado a preguntar de esas formas y también en los finales. Entonces, sí, diferencienlos. Y aquí les puse la imagen de la sacarosa. ¿Tienen dudas con esto? No, ninguna. No, va. Ujú. Ahora vamos con la digestión de carbonos. De manera introductoria, hay que ver que nuestro cuerpo se va a encargar de descomponer todos los carbohidratos provenientes de los alimentos en algo que se conoce como azúcares simples. Es decir, que de una bola de masa de un chorro de azúcares tengamos pequeñitas cantidades para que nuestro cuerpo lo pueda aprovechar, ¿vale? Y así lo utilicemos como energía. ¿Cuál es el objetivo de esta degradación? Que los enterocitos, los que tenemos en pues en nuestro intestino, etcétera, absorban todas estas reservas de energía para poderlas ocupar. Las enzimas que son importantes aquí son las glucosidasas, las cuales se van a encargar de cortar a lo que es el enlace glucosídico. Estas glucosidasas van a funcionar a un pH alcalino y trabajan a partir de la boca. Ahora bien, aquí vamos a empezar con este esquema de ya sea glucógeno o almidón, ¿no? Eh, con colores les puse básicamente el tipo de enlace que se va a romper. Es decir, la maltotriasa, la maltosa, la dextrina límite, pues va a romper, ¿no? El enlace, se va a romper el enlace alfa 1,4. En el caso de la isomaltosa va a ser el alfa 1,6, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que ya sea tanto el glucógeno como el almidón, vamos a tener a dos enzimas importantes. Una que se secreta en la parótida, que se conoce como amilasa salival, o en el páncreas, que va a secretar a lo que es la amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática trabaja también a nivel de, bueno, del duodeno, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer? Ya sea que cualquiera de estas dos enzimas participe, pero al glucógeno no los va a cortar en una maltotriosa. Acuérdense, triosa es de 3 unidas por un enlace alfa 1,4. ¿Qué más nos va a dar? A una maltosa. Son dos glucosas unidas, igual a alfa 1,4. Y nos va a dar algo que es la dextrina límite. La dextrina límite es importante que esta va a ser de los primeros, de las primeras degradaciones que se va a encontrar ramificada. Es por eso que en su estructura lineal, solo esta que está aquí tiene alfa 1,4.
pero en especial en su ramificación tiene alfa 1,6, ¿va? Ahora bien, también nos va a dar a lo que es la isomaltosa, que esta es, pues por mencionar como importante resaltar, porque es como la diferente, que es lo que luego les llegan a preguntar, que tiene enlace alfa 1,6. Ahora bien, de esta maltotriosa, maltosa y de la dextrina límite, si nosotros cortamos estos enlaces, este enlace y este enlace de aquí, ya nos da, si se dan cuenta, pues nos dan básicamente glucosas solitas. Aquí por eso solamente les sinteticé una glucosa, ¿no? Todo esto va a ser gracias a una enzima que se llama glucoamilasa, la cual se encuentra en el ileum. Y como tal, pues ya cumplimos el objetivo de sintetizar esta monstruosidad en algo más simple, en el azúcar muy sencillo, solamente una glucosa. De lo que se trata esto es solo ir separándolas, ir cortando estos enlaces. Y son enzimas muy sencillas de aprender. La pancreática, pues se secreta por el páncreas y la encontramos pues trabaja a nivel del duodeno, ¿no? En el caso, la parótida, pues secreta la amilasa salival, ¿no? Esta, pues obviamente va a trabajar a nivel de la boca, ¿no? Porque pues es salival, trabaja a nivel de la boca, ¿va? Ahora bien, vamos a tener que a partir de la isomaltosa, si se dan cuenta, no tenemos como tal separada nuestras glucosas porque nosotros no tenemos, todavía no podemos romper a alfa 1,6. Aquí va a entrar un complejo que se llama como sacarasa isomaltasa, la cual se encuentra en el yeyuno. Para el caso de la sacarosa, se forma a partir de una glucosa y una fructosa que se encuentran unidas por el enlace alfa 1,2. Básicamente lo que hace este complejo de sacarasa isomaltasa es romper este enlace alfa 1,6 para que obtengamos una glucosa y otra glucosa. Y ya así tengamos un azúcar simple. Ahora bien, vamos a tener que la lactosa, aquí vamos con esta, la lactosa, hay que recordar, se forma a partir de una galactosa y de pues la glucosa. ¿Qué tipo de enlace tiene? Beta 1,4. Nosotros hay que recordar que no podemos sintetizar esta. Entonces, tiene que actuar una enzima que se llama lactasa o beta-glucosidasa. Esta es una enzima inducible. ¿A qué me refiero con inducible? Que básicamente, a pesar de que la tenemos ya en los genes, no siempre se va a encontrar activa, solamente en el momento en el que se le estimule, en este caso, pues con la leche. Y es por eso que aquí tenemos una patología que se llama hipolactasia en adultos, que es la famosa intolerancia a la lactosa, en la cual se caracteriza por algo que se llama la diarrea osmótica o el meteorismo, que es básicamente la inflamación, que uno esté distendido y pues provoque los gases, ¿no? El tratamiento es básicamente la leche o ya en dados casos pues son los productos deslactosados. Para el bebé es la leche en polvo, las fórmulas que le dan. A lo que se refiere esto es que básicamente a veces, cuando nosotros somos niños, consumimos demasiada leche, pero conforme va pasando el tiempo y nos estamos más grandes, pues ya no consumimos la misma cantidad de leche. No digo que todos, pero sí pasa. Y entonces, en el momento en el que después de mucho tiempo, este, queremos volver a consumir esta leche, pues nos empezamos a sentir mal o es como que decimos de que no, nos cayó muy pesado, etcétera. Pero no es así, simplemente que hace un buen tiempo tú ya no tenías activa esta enzima. Entonces, si te cae de sorpresa, apenas va a empezar a procesar esta enzima que tiene que empezar a degradar a la lactosa, ¿va? Ahora, en el caso de la trealosa, hay que recordar que se forma pues por lo que es la unión de dos glucosas. La propiedad que tiene es que la trealosa tiene un enlace tipo alfa 1 a 1.
Esta se encuentra presente en los hongos y bueno, aquí como de forma representativa les puse un honguito, el de Mario Bros. Para que se pueda convertir en un azúcar simple, necesita su enzima trealasa. Ahora bien, una vez que nosotros ya degradamos todo esto, ya tenemos nuestros azúcares simples, es momento de que nuestro cuerpo las comience a absorber para empezar a aprovecharlas. Es decir, vamos a ver a lo que es el transporte de glucosa. Vamos a tener de dos tipos, tanto el simporte como el uniporte. El simporte hace referencia a que las moléculas se mueven en la misma dirección, siempre acompañados del sodio. Van a escuchar una frase muy típica que básicamente el sodio es el mejor amigo del agua. A donde va el agua va el sodio, a donde el sodio va el agua. Entonces, dentro del simporte vamos a tener a dos tipos, que es el SGLT1 y el SGLT2. El 1 se encarga de absorber piranos, en este caso a la glucosa y a la galactosa. Recordemos, los piranos son los que tienen 6 lados en el anillo. En el caso del SGLT2, está presente en células renales. Ahora sí, los importantes que de memoria sí o sí se tienen que aprender, por favor. Los de tipo de uniporte. Es decir, pueden ir tanto de una dirección como en otra. Aquí vamos a tener a los famosos transportadores GLUT. Tenemos de 5 tipos. Aquí les puse la tablita de una forma muy sintetizada, cuál es el transportador y en dónde se ubica. El GLUT1 lo vamos a encontrar en eritrocitos, perdón. Y el GLUT2 va a estar presente en lo que es el hígado y el páncreas. Este es importante porque solo va a funcionar en estados de hiperglucemia o pues en un estado postprandial, ¿no? GLUT3 se encuentra en neuronas, el 4 está presente en músculo esquelético y adipocito. Este es importante mencionarlo porque es dependiente de insulina. Si no existe o no está presente pues este transportador, da algo que se conoce como hiperglucemia, mejor conocida como la diabetes mellitus tipo 2. Y el GLUT5 va a reconocer a los furanos, es decir, reconoce a la fructosa. Se encuentra principalmente en los espermatozoides, en las vellosidades de los enterocitos y las células hepáticas y el riñón. Una vez que nosotros ya tenemos internalizada a nuestra glucosa, como ya lo vimos en el primer tema, esta va a entrar a lo que es la glucólisis para convertirse en piruvato. Aquí les puse básicamente cómo es que pues se internaliza tanto la galactosa como la fructosa, pero es lo que ya hemos visto. Lo único que me gustaría como mencionarles es que en el caso de la galactosa vamos a tener una patología que se llama galactosemia clásica, en donde las características clínicas va a ser tanto la diarrea, el vómito, la hepatomegalia y también la catarata, así como un retraso psicomotor. Dudo mucho que se las pregunten, pero pues también se las puse por cualquier cosa. ¿Tienen dudas con esto? No, ninguna. Ok. Ahora, vamos a dar lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs sí es muy importante que se lo sepan al derecho y al revés. ¿Por qué? Primero, este es un esquema acerca del metabolismo humano. La verdad es que es gigantesco y es de las formas más resumidas que están, pero a lo que quiero que presten atención es aquí en el centro. Es como si fuera el corazón del metabolismo y quien está al centro es Krebs. Es por eso que es muy importante, porque básicamente los intermediarios, los productos, etcétera, siempre se relacionan con Krebs. Si algo pasa malo con Krebs, realmente todo el metabolismo se afecta. Hay vías que, si bien solo se afectan a nivel de esa vía, en el caso de Krebs es completamente diferente. Ahora bien, el ciclo de Krebs también se va a conocer por
tanto el ciclo de ácidos tricarboxílicos o el ciclo de ácido cítrico. Se los pueden preguntar por cualquiera de esos nombres, pero sepan que se refieren al mismo. Se inicia con el acetilcoenzima A. Es un ciclo de 8 reacciones. Se va a encargar de alimentar a la cadena respiratoria. Es transportador de varios electrones. ¿En dónde va a suceder? En la matriz mitocondrial. Su objetivo principal va a ser la creación de moléculas reductoras, es decir, el NADH y el FADH. Ahora bien, propiamente, a pesar de que Krebs sí nos da energía, no produce en particular un ATP. Lo que aquí nos va a producir va a ser un GTP. ¿Cuáles son las enzimas participantes en esta vía? Las reguladoras. Esas siempre se las tienen que aprender. La citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ahora, antes de que suceda todo esto de que entremos al ciclo de Krebs, tenemos que ver de dónde salió el acetilcoenzima A para que éste entre a Krebs, ¿no? Y vamos a ver algo que se llama descarboxilación del piruvato. Esto se va a ver favorecido inicialmente por la insulina, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta descarboxilación hace referencia a que solamente del piruvato obtenido en la glucólisis lo pasemos a acetilcoenzima A por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Pero aquí lo verdaderamente importante es que esta piruvato deshidrogenasa es un complejo muy enzimático muy grande que se compone de 3 subunidades, E1, E2 y E3. E1 recibe por nombre piruvato descarboxilasa. Esta ocupa a una coenzima, que es la tiamina, abreviada como TPP. Ahora, en el aspecto de la E2, se llama dihidrolipoil transatilasa. Sus coenzimas es el ácido lipoico y la coenzima A. La subunidad E3 recibe por nombre dihidrolipoil deshidrogenasa. Sus coenzimas es el NADH y el FADH2. Aquí, bueno, se los anoto porque, pues, la coenzima de la tiamina, o sea, se los pueden preguntar ya sea por su nombre o pues qué vitamina es, ¿no? Que pues si recordamos, pues es la vitamina B1. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo funciona pues este complejo. Estas 3 subunidades siempre se van a encontrar unidas, ¿no? Todas van a estar juntas. Cuando yo me lo aprendí en su momento, me lo aprendí como la forma del Mickey Mouse, porque pues vamos a tener a 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, por eso se los puse o se los quise explicar de esta manera. Bien, vamos a centrarnos primero en la E1. E1 va a tener a su coenzima, es un bracito que tiene, que es a la tiamina. Esta tiamina va a captar a lo que es el piruvato proveniente de glucólisis, en donde lo va a convertir en dihidroxietil y va a sacar un carbono en forma de CO2. Ahora, una vez que su bracito de tiamina ya tiene al dihidroxietil, se lo va a pasar a su compañero de al lado, al siguiente, pues mm, es como si fuera un tenedor gigante, pero este ya pertenece a la subunidad E2. La subunidad E2 tiene a un tenedor que es el ácido lipoico, el cual tiene en cada uno de sus deditos a un azufre. Lo que va a hacer una vez que el ácido lipoico capte o reciba al dihidroxietil, lo va a romper y se va a quedar con un compuesto de un hidrógeno en uno de sus deditos y en un acetil en su otro dedito. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
Este ácido lipoico tiene que sacar al acetil para convertirlo en acetilcoenzima A. Entonces va a haber una coenzima A que esté por ahí, cerca. Va a llegar y se va a unir a se va a acercar a la E2 y va a ver que va a tener muy cerquita a un acetil. Y va a decir, me lo llevo. Entonces es en el momento en el que se une y ya tenemos nuestro bueno, uno de los primeros productos que es el acetilcoenzima A, es el que nos importa. Una vez que el pues ya el acetilcoenzima A ya está formado, ¿qué le pasa al ácido lipoico? Cada azufre se va a encontrar unido a un hidrógeno, uno que ya venía desde acá atrás y el otro proveniente de la coenzima A. Este ácido lipoico lo que busca es regresar a su estado natural, es decir, solamente con sus grupos azufres, para que se vuelva a repetir el ciclo de la descarboxilación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a ocupar un FDA para formar a lo que es nuestro FADH, es decir, lo que hace el FAD y el NAT es quitarle los hidrógenos al ácido lipoico para que éste regrese a su estado natural y obtengamos el FADH y el NADH. ¿Tienen dudas con este paso? Bueno, entonces en el caso de pues esta descarboxilación del piruvato, nuestros productos finales van a ser el CO2 que obtuvimos aquí, el acetilcoenzima A y el NADH. Aquí les puse otro esquema similar, pero pues hace referencia a lo mismo. Lo único que tienen que saber es que el arsénico es un potente inhibidor de la subunidad E2. Este es un esquema básicamente de los 8 pasos del ciclo de Krebs y vamos a verlo súper rápido. Una vez que nosotros ya tenemos al acetilcoenzima A, este va a entrar al ciclo de Krebs gracias a una enzima que se llama citrato-sintasa, en la cual vamos a tener una hidratación, es decir, va a entrar una molécula de agua y pasa a convertirse a lo que es citrato. Este citrato se va a ver catalizado por la aconitasa. Va a haber un intermediario que se conoce como cis-aconitato. Este cis-aconitato se forma a partir de que inicialmente lo que le pasa a nuestro citrato es que primero lo deshidratamos. Se forma este intermediario y luego lo volvemos a hidratar. Si se dan cuenta, se parece mucho a lo que hacen las mutasas, pero solamente que las mutasas trabajan con fosfatos y las aconitasas con agua. Ahora bien, una vez que nosotros ya volvimos a hidratarlo, nos
Hola chicos, perdón, este, mm, ¿desde dónde se quedaron? Íbamos como a la mitad del ciclo de Krebs. Mm, Ok, a ver, entonces, déjenme compartir pantalla. ¿Ya se ve ahí? Sí, Ok. mm, ok. Bueno, entonces, vamos a repetirlo muy rápido, pero básicamente el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, se ve catalizado por lo que es la citrato sintasa, se convierte en citrato. Este citrato se va a ver catalizado por lo que es la conitasa, donde vamos a crear un intermediario que recibe por nombre cis-aconitato. Lo que hace aquí la conitasa es que primero vamos a deshidratar al citrato y luego lo vamos a rehidratar. Ahora bien, para que formemos al isocitrato, mismo que se ve catalizado por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Al ser deshidrogenasa, ocupamos un NAD para formar el NADH y vamos a sacar a un carbono en forma de CO2 y obtenemos alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se va a ver catalizado por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Lo mismo, al ser deshidrogenasa, pues ocupamos NAD y obtenemos NADH, ¿no? Y formamos succinilcoenzima A. Aquí vamos a tener un paso de alta energía. ¿Por qué? Porque entra en juego un GDP más un fosfato inorgánico para que obtengamos a nuestro GTP. Y lo que les decía era que básicamente, pues a pesar de que Klebsi nos da un potencial de energía, no es un ATP como tal, sino obtenemos un GTP. El producto va a ser el asuccinato gracias a la enzima succinilcoenzima sintetasa. Este succinato se va a ver catalizado por una succinato deshidrogenasa, la cual ocupa FAT y forma el fumarato. Este fumarato pasa por un proceso de hidratación gracias a la fumarasa y lo convierte en malato. Este malato pasa por un sistema de lanzadera gracias a una enzima que se conoce como malato deshidrogenasa para convertirlo en oxalacetato. Mismo oxalacetato que pues lo importante es que este oxalacetato se puede unir con la coenzima que pues va entrando y se vuelve a repetir el ciclo. Puntos importantes de Krebs es que el fluoracetato, bueno, a niveles elevados del fluoracetato va a inhibir a la enzima conitasa. Otro punto importante, pues es a cualquier nivel de las enzimas reguladoras, ¿no? En especial me gustaría mencionar a lo que es la isocitrato deshidrogenasa. Sí, la isocitrato deshidrogenasa, que es donde pues obtenemos el primer NAT de la vía, y también la alfa-cetoglutarato. De todas las enzimas reguladoras, en el aspecto de la alfa-cetoglutarato, es la más importante. ¿Por qué? Porque se dice que esta enzima es una análoga del complejo piruvato deshidrogenasa. Al ser un análogo, tenemos que entenderlo que es como si fuera un paso limitante de esta vía. Si nosotros no hacemos la descarboxilación del piruvato y todo lo que vimos, pues básicamente no va a poder entrar a Krebs. Es por eso que de todas las reguladoras, esta es la más importante. Y de la misma forma, pues se va a ver inhibida por lo que es el arsénico. También un punto importante es la succinato deshidrogenasa.
esto de aquí, porque lo vamos a ver más adelante, pero en el tema del complejo, bueno, de la cadena respiratoria tenemos algo que se llama complejo 2 y la succinato deshidrogenasa pues hace referencia al complejo 2 de esta cadena respiratoria. Oye, Ahora bien, una duda, sí, perdón. sí, sí, sí. ¿A cuál dijiste que era similar? A la piruvato deshidrogenasa, la que vimos que tiene las tres subunidades, E1, E2 y E3. Ah, vale, muchas gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Va. Aquí les puse básicamente el resumen de las 8 reacciones que tenemos. Primero pasa una condensación. Entre paréntesis les puse pues la enzima. De segunda vamos a tener una hidratación, deshidratación. Aquí es donde se forma el intermediario de cis-aconitato. La tercera es la descarboxilación oxidativa por parte de la deshidrogenasa y es donde obtenemos nuestro primer NADH. Cuarta reacción también es una descarboxilación oxidativa. Se genera el segundo NADH. La quinta, que para mi gusto es como de las más importantes, se dice que también es una fosforilación a nivel de sustrato gracias a la sintetasa, en donde se va a generar el único, perdón, GTP de la vía a partir de una coenzima A. La sexta reacción es una oxidación y genera a nuestro FADH. La séptima, nosotros vamos a añadir agua, vamos a hidratar a fumarato para convertirlo en malato. Se ve catalizado por la fumarasa. Y la última reacción también es una oxidación y vamos a crear al último NADH de la vía. Lo que sí o sí te tienes que aprender de Krebs es como las cosas muy particulares, no necesariamente en qué consiste toda la vía, sino muchas veces les van a preguntar hacia qué vías se llegan a ir o cosas como muy, muy, muy particulares. En este caso, pues cualquier reacción de las enzimas reguladoras es preguntable. O sea, cualquier enzima reguladora de cualquier vía se las pueden llegar a preguntar. Al menos una siempre va a venir. También que la pues, alfa-cetoglutarato, los que les comentaba, pues va a ser análoga del complejo piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, esta misma enzima pues va a tener a las tres subunidades, E1, E2 y E3, y va a trabajar con 5 coenzimas, que son las que ya mencionamos, NAT, FAT, ácido lipoico, la tiamina, etcétera, ¿no? La única fosforilación a nivel sustrato que se encuentra en Krebs es la que ocurre con la succinilcoenzima sintetasa. La succinato deshidrogenasa trabaja en la cadena respiratoria, en específico corresponde al complejo 2 y esta se encuentra unida en la membrana interna. Ahora, vamos a tener aquí a lo que son pues las vías anfibólicas y las anapleróticas. 5 de los intermediarios que participan en Krebs son utilizados para alimentar otras vías. Por eso les digo, o sea, si se friega Krebs, se friega todo. En el caso de la vía anfibólica, hace referencia a que puede alimentar a las vías tanto anabólicas, es decir, que gastan ATP, y a las catabólicas, que generan ATP. Para las anapleróticas, estas se refieren a que son alimentadas por otras vías. Esto con el fin de ayudar a reponer a ciertos intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Cuáles son estas vías? La gluconeogénesis. Mediante la piruvato se va a regenerar el oxalacetato para que continúe Krebs. Y también en la degradación de los aminoácidos. En el caso, pues, de pues los ejemplos como más significativos es que el citrato va a alimentar a lo que es la beta reducción, que es básicamente hace referencia a los ácidos grasos. El oxalacetato y la alfa-cetoglutarato se relacionan con la síntesis de aminoácidos, el malato para los carbohidratos y el oxalacetato para la síntesis de nucleótidos, en especial a las pirimidinas. Y estos son las que más
les pueden llegar a preguntar de estas vías anfibólicas y anapleróticas. Esto es lo mismo que les expliqué, solamente que básicamente está sintetizado pues aquí, pero es básicamente lo mismo. O sea, con el tiempo, solo apréndanse esto. Ahora, vamos a entrar en el aspecto pues de lo que es la regulación. Esta regulación, vamos a dar lo mismo que en glucólisis, ¿no? Les puse como intermediarios como clave de Krebs. Pero bueno, este piruvato se tiene que convertir en acetilcoenzima A. ¿Gracias a quién? Allá lo vimos, al complejo piruvato deshidrogenasa, mismo que se va a ver activado por lo que es el calcio. ¿Por qué? Básicamente el calcio se encarga de favorecer la activación de cualquier deshidrogenasa que se encuentre en metabolismo, así como la acumulación ya sea del ADP, es decir, la falta de energía. Cualquier falta de energía en nuestro cuerpo se convierte automáticamente en un activador para las vías que pues dan sustratos energéticos. Y este mismo complejo se va a ver inhibido por lo que es el ATP, es decir, demasiada energía que ya no ocupamos ahorita, el NAD y los ácidos grasos. También se me olvidó mencionarles, pero también vamos a tener otros activadores un poco menos importantes que el calcio, pero pues es el AMP, el NAD, la coenzima A, ya que estas favorecen algo que se llama desfosforilación. Em, Cuando una enzima se encuentra fosforilada, esta siempre va a estar inhibida. Si nosotros le quitamos este fosfato, o sea, la desfosforilamos, automáticamente la vamos a activar. Ahora bien, una vez que ya obtuvimos al acetilcoenzima A, también se va a inhibir por su producto. Es decir, el acetilcoenzima A puede inhibir al complejo piruvato deshidrogenasa. Ahora, del acetilcoenzima A tenemos a la primera enzima reguladora, la cual es la citrato sintasa, que obtiene al citrato. Este citrato también ocurre una inhibición por producto. El citrato puede inhibir a la citrato sintasa. ¿Qué más lo puede inhibir? La acumulación de lo mismo, de ATP, ¿no? O sea, un exceso de energía va a parar va a frenar un poco estas vías, ¿no? También lo inhibe el NADH y la succinilcoenzima A. Lo va a activar la falta de energía, es decir, el ADP. Esta misma acumulación de ATP pues va a inhibir a a la otra enzima reguladora que es la isocitrato deshidrogenasa y también puede inhibir a lo que es el citrato. La isocitrato deshidrogenasa pues se va a ver activada por lo que es el ADP y el calcio. Una vez que nosotros ya obtenemos el alfa-cetoglutarato, este también se va a ver activado por una falta de energía. En este caso pues va a ser el AMP. Y vamos a tener a nuestra última enzima reguladora, que pues es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la cual es importante mencionar porque se va a ver inhibida por lo que es el succinilcoenzima A junto con el NAT. No solamente el succinilcoenzima A la puede inhibir, o sea, tiene que estar unido a su NAT porque son inhibidores alostéricos de la alfa-cetoglutarato. De la misma forma, pues esta se va a ver activada por lo que es el calcio. Si se dan cuenta, la regulación de Krebs realmente no está complicada porque pues vamos a ver que se inhibe cuando tenemos ATP y se activa cuando tenemos una falta de energía, o sea, ADP, AMP, y pues también lo activa el más importante, el calcio. Si el complejo se encuentra fosforilado, está inhibido, y si está desfosforilado, se activa. ¿Tienen preguntas con esto? No, ninguno. Va. Ahora, vamos a entrar con un tema que es la fosforilación oxidativa. Esta fosforilación oxidativa, a resumidas cuentas,
hace referencia a lo que es la cadena transportadora de electrones, en donde vamos a tener que en nuestra membrana vamos a tener una serie de proteínas en la membrana interna de nuestra mitocondria, es importante, todo esto sucede a nivel de la mitocondria, donde los electrones van a pasar de cada miembro de estas proteínas hacia el otro con el fin de liberar energía. El tipo de reacciones que suceden aquí son de óxido-reducción, redox. Vamos a tener la captura de un gradiente de protones, donde vamos a sintetizar, sintetizar para formar ATP. En conjunto, esta cadena de transportadores de electrones y un proceso que se llama quimiosmosis constituyen a lo que es la fosforilación oxidativa. Son temas diferentes, pero se relacionan, ¿va? Entonces, vamos a recordar que en la mitocondria, pues vamos a tener a la membrana externa, en donde vamos a tener un transportador que se denomina como BDAC. El espacio intermembrana, en donde se encuentra el citocromo C, y la membrana interna. Aquí es donde sucede la cadena respiratoria. Es importante mencionar que la membrana interna es impermeable por algo que se llama cardiolipina. Y pues la matriz mitocondrial, ¿no? Ahora bien, esto de la cadena respiratoria. Primero, ¿por quién se ve pues activada? Por lo que es el ADP, inhibida por el ATP. Lo mismo que ya les expliqué. Falta de energía y demasiada energía, ¿no? Vamos a ver el complejo 1, que recibe por nombre NADH deshidrogenasa. ¿Se tienen que aprender ambos nombres? Sí. Ya sea que se los pregunten como complejo 3 de la cadena respiratoria o el citocromo C oxidorreductasa corresponde a, a qué complejo, ¿no? De la cadena, no sé. Entonces se los tienen que aprender ambos. Vamos a comenzar. Para el complejo 1, vamos a tener que vamos a trabajar con grupos prostéticos. Estos grupos prostéticos hacen referencia a que igual, o sea, van a ser como moléculas que les van a ayudar a catalizar todo este tipo de reacciones. ¿Cuáles son los que trabajan en el complejo 1? Es el FMN, que recibe por nombre flavin mononucleótido, y los centros de hierro-azufre. ¿Qué es lo que pasa? En el fondo, nosotros observamos a nuestra membrana interna, y la va a separar que por debajo está la matriz y en el exterior está el espacio intermembrana. Ahora bien, este NAD proveniente de Krebs va a sacar su electrón que va a ser captado por el primer grupo prostético del complejo 1, el FMN. Este FMN le pasa el electrón al centro de hierro-azufre. Y hay muchos centros de hierro-azufre, pero se los van a ir pasando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta que se llegue al centro de hierro-azufre más, pues sí, como más cerquita de este complejo, ¿no? Y se lo va a pasar a alguien que se llama coenzima Q. Esta coenzima Q anda por ahí. No es tan relevante que les explique pues cómo sucede todo esta oxidación de la coenzima Q, pero la coenzima Q pasa por un proceso de oxidación en donde le vamos agregando electrones y va cambiando su forma. De coenzima Q se le agrega un electrón y pasa a denominarse algo que se llama radical semiquinona. Y si se le agrega otro electrón, se le conoce como ubiquinol, que es la misma coenzima Q, solamente que ya está reducida. Ahora bien, en el complejo 1 es importante mencionar que pues se va a ver inhibido por lo que es el amital, la rotenona y la piericidina. También que se van a bombear 4 protones al espacio intermembrana. Ahora, esta coenzima Q que ya tiene al electrón no se lo quiere quedar, entonces se lo tiene que pasar a otra personita y se lo va a pasar al complejo 3. Ahorita explico el complejo 3. Me quiero centrar en lo que es el complejo 2.
Si se dan cuenta, los tamaños de estos complejos son totalmente diferentes, porque estas proteínas hay unas que sí son, atraviesan completamente la membrana y otras que no. Para el complejo 2, esta es muy chiquitita y no atraviesa toda la membrana. Entonces, esta es la única que no bombea protones hacia el espacio intermembrana. El complejo 2 también se denomina como succinato deshidrogenasa. Se inhibe por lo que es el malonato. Su grupo prostético de importancia es un centro de hierro azufre, el cual también el FAT que proviene de Krebs eh, dona su electrón, el centro de hierro azufre lo agarra y se lo pasa de la misma forma a la coenzima Q. Esta coenzima Q, entonces, ya sabemos que mandó a 2 electrones a la siguiente proteína, que es el complejo 3. Ahora sí, vamos a hablar del complejo 3. Recibe por nombre, citocromo C óxido reductasa, en donde los grupos que les van a ayudar es la proteína de Rieske y los citocromos también, pero el BL, BH y C1. Ahora bien, no conflicto, pero sí lo que caracteriza a este complejo más que nada es que solamente puede ir trasladando un electrón por uno. No puede meter a los dos. Es por eso que tiene como más, pues, grupos prostéticos para que le ayuden. El primer electrón se va a ir con la proteína Rieske, misma que se lo va a pasar a C1. Este C1 se lo va a pasar al citocromo C que vimos que estaba fuera de la membrana interna. Lo va a agarrar y este va a ser como si el electrón agarrara un avión y se lo pasara a la siguiente proteína. El segundo electrón que nos pasó la coenzima Q se va a ir con BL, este se va a ir con BH y se lo va a pasar a otra enzima Q que ya está fuera de esta proteína. ¿Quién va a inhibir a este complejo 3? La antimicina A. Ahora, este CYP-C les digo que va y deja su electrón al siguiente complejo. Ahí se me olvidó decirles que en el complejo 3 también se bombean 4 protones, ¿eh? Ahora bien, una vez que CYP-C dejó al complejo 4 el electrón, vamos a tener a otros grupos prostéticos, que va a ser el cobre y el CYP-A. El electrón llega con el cobre y este se lo pasa al CYP-A. Este CYP-A se lo va a pasar a un oxígeno, mismo oxígeno que va a tener la propiedad de formar moléculas de agua, en específico a 2 moléculas de agua. Y es en este momento en el que se bombean 2 protones. Aquí es importante mencionar que a nivel del complejo 4 es el más susceptible a formar ROS, son las especies reactivas de oxígeno, ya que pues trabaja con oxígeno. En cualquier parte que se trabaje con oxígeno, siempre va a ser muy susceptible a que se formen ROS. ¿Quién lo va a inhibir? El cianuro, el monóxido de carbono, la ácida de sodio. Ahora, esto de la teoría quimiosmótica se relaciona con algo que son los postulados de Peter Mitchell, en donde básicamente hace referencia a la fuerza de protón motriz, la cual depende de 2 factores, tanto el gradiente químico y el gradiente eléctrico. Esto con el objetivo de crear algo que se llama ATP. Cuando nuestros protones se encuentran cualquier puerta de entrada para la matriz mitocondrial, ellos siempre van a querer, o sea, siempre, siempre, siempre van a querer regresar a la matriz. Ellos ven tantito una puerta de entrada y de ley quieren regresar. Esa es la teoría quimiosmótica. Y aquí pues les puse el meme, ¿no? De que con permiso, básicamente los protones siempre van a decir con permiso una vez que vean cualquier paso de entrada para regresar a su hogar.
que al final de cuentas pues los vamos a sacar, ¿no? Porque pues ese es el objetivo de esta cadena. Pero eso es a lo que se refiere la teoría quimiosmótica. Ahora, la fosforilación oxidativa ya es un tema un poquito aparte, pero muchos lo catalogan como que también forma parte de la cadena respiratoria. Entonces, también ha sido denominado como complejo 5 o ATP sintasa. Esta ATP sintasa es un complejo extremadamente grande. ¿Por qué? Vamos a pues explicarlo. Esta ATP sintasa básicamente se compone de varias subunidades, las cuales es importante saber cómo funcionan. Primero que nada, vamos a tener a pues su subunidad que es F0 o FO, dependiendo de cómo se las, pues cómo se la aprendan. Pero lo que hace esto es, sirve como de canal para dar paso a los protones. Esta misma, pues F0 contiene a otras subunidades que son las proteínas A y B, siendo la más importante A porque es la que forma el canal. Ahora bien, la otra subunidad que pues lo compone a este complejo es F1, que se compone también a su vez por proteínas alfa y beta, siendo la más importante la beta. Esto con el fin de que se sintetice el ATP una vez que ya captamos a nuestros protones. ¿Por qué les digo que es como la más importante que se aprendan? Es F1, porque esta es básicamente la que va a girar. No sé si han visto como a los basquetbolistas que ponen su dedo y empiezan a girar pues el balón. Pues esto es básicamente lo que hace F1. Entonces, lo que les pueden llegar a preguntar, pues son los inhibidores y a qué nivel, ¿no? Y nivel. F0 se va a ver inhibido por lo que es la oligomicina y la venturicida. La F1 va a ser, bueno, normalmente se da en pacientes con estado de hipoxia, y algo que se llama auroverdina. Cuando los protones entran, es importante mencionar que pues entran 3 protones. Esto va a ocasionar la activación de que F1 comience a girar. Con cada giro, nosotros vamos a sacar un ATP. Eso es lo importante de la ATP sintasa. Aquí les puse como unas imágenes que están un poquito más bonitas para que se den idea de cómo está conformado esto. Y vamos a hablar de los transportadores. Es decir, vamos a hablar cómo es que le hace nuestro ATP para lograr salir y cómo es que entra el ADP. Vamos a tener a 2 transportadores. A ANT, que recibe por nombre adenino nucleótido translocasa, que funciona como un antiportador, es decir, puede ir de una dirección a la contraria. En donde primero entra un ADP y se intercambia para que salga un ATP. Aquí se me olvidó anotárselos, pero quien va a inhibir a este transportador es el atractilócido. Y el otro transportador es el fosfato translocasa, que este se caracteriza por ser un simporte, es decir, pues todos a la misma dirección, donde vamos a meter a un protón y a un fosfato.
Lo que va a hacer aquí también es un intercambio, pero lo único que sale va a ser el protón. Eso es lo que nos importa. Diferencias significativas, pues, pues su inhibidor, ¿no? Especial del adenino nucleótido translocasa, cuál es antiportador y cuál es importe. Ahora, también vamos a tener a los que son los desacoplantes, que pues se caracterizan por ser moléculas que van a romper a la fuerza proton motriz, lo del efecto que pues ya explicamos, pero son importantes porque se consideran inhibidores para la síntesis de lo que es el ATP. Los desacoplantes van a tener una característica importante que son ionóforos. Esto se refiere a que pues básicamente producen calor. ¿Cuáles vamos a tener? El dinitroferol, que lo que se encarga es cualquier desacoplante, o sea, estos ambos se encargan de básicamente que ingrese los protones. La diferencia es en dónde lo vamos a encontrar. El dinitroferol se encuentra en hepatotoxicidad por algo que se llama polifarmacia. O también en pacientes con bajo peso. Cuando un paciente está en el hospital, normalmente, o sea, de repente ingresa y ya a la semana ya perdió todo el peso del mundo, etcétera. Pero esto es por lo mismo, porque ocasiona hepatotoxicidad y realmente el hígado es muy importante para muchísimas. En general, es como si trabajaran para todo el metabolismo. Entonces, por eso explica este fenómeno, ¿no? Pero lo que tienen que saber es que causa hepatotoxicidad. Y la termogenina, que se abrevia como UCP. Em, Este va a estar presente en algo que se llama termogénesis, que es en la grasa parda. Esta grasa parda pues va a estar presente en lo que son los bebecitos y esto es lo que les ayuda más que nada a conservar el calor. Este de aquí sí fue pregunta de para el año pasado, entonces pues por si lo quieren anotar también. Entonces, este es como tal un ejercicio de balance energético. Eh, Yo digo que sí se los preguntan, pero solo va a ser un ejercicio. Entonces, pues con que lo sepan literal de memoria, o sea, no es necesario que hagan la cuenta. Pero bueno, es básicamente para crear un ATP necesitamos que regresen 4 protones a la membrana, al espacio intermembrana, perdón. Hay que saber em, que pues el NAT, cuántos ATPs valen. Y lo mismo con el FAT, cuánto es lo que vale. Entonces, nosotros vamos a obtener una cantidad de NAT. El NAT siempre va a corresponder a 2.5 ATP y el FAT corresponde a 1.5 ATP. Entonces, o sea, si les preguntaran como de, pues, ¿cuántos ATP? Em, bueno, no, mejor planteo la pregunta. 5 NAT corresponden a cuántos ATP. Y pues solamente ustedes tienen que hacer pues su reglita de 3, ¿no? Que pues un NAT corresponde a 2.5 ATP y yo tengo 5 NAT, 5 por 2.5 entre 1, pues ya me da la cantidad de ATP, ¿no? Entonces, hay que ver que en la glucólisis nosotros obtenemos a 2 ATPs. Acuérdense que esta es la ganancia neta. A 2 NAT y ningún FAT. Para la descarbonización del piruvato obtenemos 2 NAT y en Krebs se obtienen 2 ATP, 6 NAT y 2 FAT. ¿Cómo se hace este balance energético? Simplemente es una suma. Vamos a sumar 2 y 2, te dan 4. Todos los NAT que tengamos, aquí en este aspecto, pues nos van a dar 10. Y en el FAT, pues solo tenemos 2, entonces solo sumamos esos 2, ¿no? En el caso del NAT y el FAT, nosotros lo vamos a multiplicar por pues, la ganancia del ATP, es decir, 10 por 2.5, que te da pues 25, y el 2 por 1.5, que te da 3. Y al final sumamos todo eso, es decir, 4 más 25 más 3, dándonos como resultado 32 ATPs. Y aquí es importante mencionar una diferencia significativa, porque ya habíamos mencionado algo sobre las lanzaderas, pero vamos a tener a dos tipos.
la lanzadera de malato aspartato y la de glicerol fosfato. Por cuestiones de tiempo no las vamos a ver, pero que sepan que para la lanzadera de malato aspartato vamos a obtener 32 ATPs y para la de glicerol fosfato 30 ATPs. Entonces sí tienen que ver muchísimo o leer bien si les pregunta por una lanzadera en específico. Porque de manera general, o sea, los libros muchas veces dicen que se obtienen de 30 a 32 ATPs. O sea, pero no, o sea, no todos te los explican como de por qué en un lado 30 y en otro pues 32. Simplemente por el tipo de lanzadera que ocupamos. O sea, esa es la única diferencia. Entonces, pues si les preguntan por la de malato aspartato es 32 y la de glicerol fosfato pues serían 30. ¿Tienen dudas con esto? No, pues ninguna. Ok. Y mm, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya el día de mañana, igual, bueno, el mega repaso pues va a ser a las 6 de la tarde y vamos a continuar con los temas. El primero que pues vamos a ver el día de mañana va a ser el de estrés oxidativo y estallido respiratorio. Y ya nos seguiríamos con lo que son las vías de las pentosas y ¿qué otra cosa? El metabolismo del glucógeno, la gluconeogénesis y pues la regulación de la glucemia.